El agua en la frontera. El río Colorado. La deuda de agua. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. El río Colorado nace en las montañas rocosas en los Estados Unidos y tiene el privilegio de ser el río más largo de toda América, con 2.333 kilómetros. Una maravilla natural, con un caudal abundante. Pero has de saber que aunque genera agua en abundancia, a México solo llega el 5% del caudal original. Y todo se debe a la deuda de agua de México con Estados Unidos. Y para comprender la falsa deuda de agua, tomar en cuenta que Estados Unidos confisca el agua del río Colorado a cuenta de la deuda de agua que supuestamente México debe por el caudal del río Bravo que México no aporta o toma del mismo. Y esto es por un error al medir el caudal de los afluentes o pequeños ríos que aportan agua al río Bravo. Esto es, toman el agua del río Colorado por lo que se les debe por el río Bravo. El río Bravo toma su agua de tributarios o afluentes que llevan su agua y hacen que sea caudaloso el río Bravo. Uno de estos, poco conocido, y el que es el responsable de la deuda de agua, es el llamado río Salado. El río Salado lleva décadas sin una sola gota de agua. Está seco y sin embargo, Estados Unidos le cuenta un caudal copioso, constante, y de ahí viene la deuda de agua que tiene México con Estados Unidos. De un caudal inexistente. Hay que aclarar que este río Salado solo lleva agua cuando hay lluvias, porque está ubicado en una región árida. Entonces solamente cuando llueve en esa árida región es cuando lleva agua. Esto no sucede cada año. Pueden pasar años, incluso décadas, sin que una sola gota de agua fluya por ese río. Así las cosas, cuando se firmaron los tratados de aguas internacionales, se le cuenta un caudal altamente copioso, que este río nunca tuvo. Lo que pasa es que en ese año de 1906, que es cuando se hizo este tratado y cuando se hicieron las mediciones, paradójicamente llovió mucho en esa zona desértica de México, en esa zona árida. Llovió mucho en 1906 y cuando se hicieron las mediciones pues le tomaron el caudal como si todo el tiempo llevara ese caudal. Esto es, tenemos una deuda falsa de 111 años de un caudal inexistente. Cuando lo midieron exageradamente cuando llovió lo más fuerte en 1906 y que iba a desbordar ese río. Entonces tenemos una cuenta de 111 años que supuestamente México debe pagar. Y no es supuesto porque lo ha estado pagando y lo estamos pagando. Por eso no recibimos nada de agua prácticamente del río Colorado. La poca que recibimos es porque tienen que deshacerse de sus desechos como cloaca y deben llegar al Golfo de California. Si no, no recibiríamos ni ese 5%. Lo cierto es que si no se corrige esto, México siempre deberá agua. Como dato anecdótico te diré que el río Colorado está represado 31 veces. Una por la presa más famosa de los Estados Unidos, que es una maravilla de la ingeniería, que es la presa Hoover, que proporciona agua y electricidad a Las Vegas. Y otras 30 presas más. 31 veces represado el río Colorado. Es un río muy importante y es el que sacia la sed de Estados Unidos. Por eso no nos llega ni una sola gota, solo el 5%. Por la deuda de agua, Estados Unidos confisca totalmente su caudal.
Pero aquí hay un detalle. Cuando esas aguas, ese 5% escaso, llegan a México, son una cloaca. Están salobres. Tienen un pH muy elevado. El agua es totalmente no potable, contaminada y salada. No sirven ni para los peces, ni para la agricultura, ni para el riego. Y cuando llegan al mar, al Golfo de California, están contaminando el mar. Esto, con el paso de los años, ha echado a perder por el efecto de salinización, entre otros, porque también llevan contaminantes, 400,000 hectáreas del Valle Agrícola de Mexicali. Se dice fácil, pero están minando la economía de Mexicali y de California, de toda esa región, porque no es solamente una hectárea, es a los lados de toda la desembocadura del río al mar y todo su trayecto sobre territorio mexicano, que son cientos de kilómetros. Esto se ha echado a perder miles de hectáreas, afectando a miles de familias mexicanas con el paso de los años. Esperemos que se llegue a corregir esta situación de esta injusta deuda de agua, se negocie adecuadamente y se corrija. Te diré que opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.